el tema que les voy a compartir hoy es un poco el contexto del Concilio Vaticano II y particularmente dos documentos, la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Estos dos documentos que son sobre la Iglesia. Entonces, vamos a entrar un poquito en algunos detalles. Y voy a primero hacer un contexto histórico del concilio, para lo cual les voy a compartir un segundito. Les voy a compartir, vamos a ver en la medida de lo posible, un video breve que pone el contexto histórico, y espero que el audio funcione. Vamos a ver. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, lo estamos viendo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, este es un contexto histórico para comenzar. No se escucha. ¿No se escucha? No se está Lo escuchando. está escuchando bien. Lo estamos escuchando bien. Sí, Tienes que volverlo a compartir y colocar que active el audio. Se escucha. Sube el volumen. se está escuchando. Se Un escucha, segundo. escuchan el audio del video. Un segundo, entonces reitero y si no, pues yo les cuento el contexto si no nos funciona esto. Cuando vayas a compartir, ahí hay una opción que dice incluir audio del sistema. Sobre las imágenes cuando compartes, posible es que te falta activarlo. Lo que pasa es que ese está en Skype, pero no en Teams. Sí, en Teams también está. Depende de la herramienta que uno utilice. Y que todos cerremos las cámaras para facilitar. Sí, porque también se satura el ancho de banda y entonces... Bueno, hago el último intento y si no, obviamos el tema de la... Cuando vas a compartir, encima de las imágenes que vas a compartir aparece un cuadrito bien arriba que dice incluir audio del sistema. Te toca colocarle ahí un chulito y ahí ya te activa el audio. Es en el momento en que vas a compartir. Bueno, listo, entonces... Bueno, hagamos el último intento y si no, no nos quedemos ahí. ¿No se oye? No. Bueno, les dejo. Entonces no hay problema, no hay problema. Yo oigo Les perfectamente. Sí, también eso depende de... O sea, te oyes tú, Bueno, pero no no hay se oye problema. el audio del video. Listo, entonces no hay problema. Vea, para no perder tiempo, les voy a dejar el enlace de ese video que es Historia del Vaticano II en el chat para que ustedes posteriormente lo puedan revisar. Entonces, sigamos. Ese era como un recurso, pero no hay problema. Entonces, podemos continuar. Ahora sí están viendo la pantalla. Sí,
Sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 señor. viendo. Bueno, todo lo del concilio se le debe al Papa, a San Juan XXIII, que fue elegido después de la muerte de Pío XII, y él traía de Venecia, él era el patriarca de Venecia, traía una idea que seguramente la había discernido, la había orado, la había pensado, y como a 3 meses de ser elegido sumo pontífice, el primer anuncio de la idea se lo confiesa, se lo entrega a su secretario, que era Monseñor Loris Capovilla, y le comenta la idea de convocar un concilio. La segunda, eso fue, por ahí hay un retorno que quiere decir que alguien tiene un micrófono abierto. Ahora sí. La segunda ya es la que están viendo ustedes en una locución que hizo el Papa Juan XXIII en enero del 59. La de Monseñor Capovilla fue el año anterior, casi recién nombrado Papa, recién elegido, y esta es como un anuncio más oficial. Luego de eso, esto fue una locución delante de los cardenales. Se imaginan ustedes la reacción. Si ustedes quieren, para no imaginarse tanto, sino ayudarse, hay una película sobre Juan XXIII de la RAI, está en YouTube. Ahora les dejo el enlace también en el chat. Y ahí quien hizo el guión de la película y el director plasman exactamente la reacción de los cardenales frente al anuncio del concilio. Ese fue el primer anuncio. Un segundo anuncio fue en un documento que se ma Ad Petri Cathedram, o sea, en la cátedra, en la silla de Pedro. Y ahí ya el Papa manifiesta un poco la intención y el objetivo, como ustedes pueden ir leyendo, de convocar el Concilio Vaticano II. Después de siglos del anterior Vaticano I, al Papa Juan XXIII se le ocurre convocar este concilio, y como está en el párrafo último retenido en negrita, para tratar de los graves problemas de la religión y principalmente para promover el incremento de la Iglesia Católica, una saludable renovación de las costumbres del pueblo cristiano y para poner al día las leyes que rigen la disciplina eclesiástica según las necesidades de nuestros tiempos. Ese es el segundo anuncio. Aquí hay una fotografía de la película que les cuento. Como ya nos dimos cuenta, el sonido no funciona. Les voy a poner de todos modos el sonido para los audios, para los videos. Les voy a poner ese enlace también en el chat, que ahí es justo el momento en la película, recreando ese momento en que el Papa le anuncia a los cardenales de la Curia Romana, les anuncia la convocatoria del concilio y la reacción de estos, que se ve muy bien en la película. Esta ya es una constitución apostólica oficial en la que el Papa hace la convocatoria oficial. Las anteriores, la primera ha sido extraoficial, la segunda ya les había anunciado a los cardenales, y esta ya es a través de un documento oficial. Para recordarles, ustedes lo saben, pero que uno lo diga no sobra, los documentos de la Iglesia Católica adquieren el nombre de las dos primeras palabras con las que comienza el texto oficial en el idioma oficial de la Iglesia, que es el latín. Sigue siendo el latín, aunque se traduzcan los documentos
eventos a la mayoría de las lenguas de los católicos del mundo. Entonces, la salvación de los hombres traduciría Humane Salutis. Y entonces aquí en esta convocatoria, el Papa también cuenta, como está en el párrafo retenido en negrita, se nota lo que les comentaba hace un momento, que el Papa lo había discernido, lo había orado, y por eso dice, hemos juzgado que los tiempos estaban ya maduros para ofrecer a la Iglesia Católica y al mundo el nuevo don de un concilio ecuménico, el cual continúe la serie de los 20 grandes sínodos, o sea, los concilios anteriores. Luego, los separé en 2 párrafos para que la letra fuera legible, y también sigue diciendo el Papa que ese anuncio en los fieles católicos, en la Iglesia en general, tuvo buena acogida, incluso en el medio de los no católicos, muchos de los cuales fueron invitados como observadores a participar en el concilio. Y resalta el Papa la importancia histórica de este acontecimiento después de siglos del último concilio. Bueno, vamos a ver si no está con muy buena resolución. Esta es una línea de tiempo como para ubicar y para obviar la dificultad de sonido del video, que no les pude mostrar, pero les dejé el enlace allí en el chat. Y entonces ahí vemos al Papa Juan XXIII. El 25 de enero anuncia a los cardenales, que fue la primera diapositiva del primer anuncio. Y luego la encíclica Ad Petri Cateram, en la silla de Pedro, que también reitera ese llamado del concilio. Y luego vemos allí, eso fue en el 59, la idea la traía de antes de ser Papa. En el 59 se hace oficial, y se convoca oficialmente el concilio allí en el 62 con la Constitución Humani Salutis. Luego se envían los primeros textos a los obispos de todo el mundo para su estudio previo antes del concilio, entre julio y agosto del 62. Y la primera sesión se realiza en Roma desde el 11 de octubre al 8 de diciembre del 62. Llegaron a Roma obispos de todo el mundo. La idea es que pues todos los obispos del mundo, no sería imposible organizar una reunión de todos los obispos. Fueron delegados de las conferencias episcopales de cada iglesia particular, y se pudieron reunir en Roma. Entonces se necesitaba la participación de todos para que fuera un trabajo conjunto, un trabajo de iglesia. Entonces allí se destaca el tema. En la siguiente diapositiva, igual yo a través de Fabio, de quien esté organizando, les puedo dar la presentación para que ustedes la tengan y vuelvan sobre ella cuando a bien tengan. Luego, infortunadamente, el Papa Juan XXIII muere y lo sucede, o lo eligen al sucesor, que fue Pablo VI. Muy querido por los colombianos. Los que pintamos canas nos acordamos que él vino a Colombia en el año 68 para el Congreso Eucarístico Internacional. Entonces, el Papa continuó el concilio, el Papa Pablo VI sacó adelante el concilio que ha comenzado el Papa Juan XXIII, y así se dio bajo su presidencia la segunda sesión, la tercera y la cuarta. Entonces ahí vemos, no me voy a detener en los detalles de la línea de tiempo, ustedes la podrán ver luego cuando les comparta la presentación. La cuarta sesión fue
entre el 14 de septiembre al 8 de diciembre del año 65. Entonces, ahí se dio toda la dinámica del concilio, fue una logística enorme, pues dada la multitud de participantes, el secretariar cada comisión, imagínense ustedes ese trabajo tan grande, pero la idea era esa cuando el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, decidió convocar el concilio. Aquí hay unas generalidades, ahí vemos a los dos protagonistas y a los padres conciliares, a Juan XXIII y a Pablo VI. Aquí hay unas generalidades del concilio. El Concilio Vaticano II marcó una nueva ruta para la Iglesia después de los concilios anteriores, después del Concilio de Trento, de Vaticano I, y el Papa pues convoca para traer al tiempo presente, año 61 más o menos, quería, en palabras de él, actualizar la Iglesia. Eso en italiano se llama aggiornare, porque en italiano día se dice giorno. Entonces la idea era realizar un aggiornamento de la Iglesia, una actualización, un traer al presente del tiempo en que fue convocado, traer al presente la Iglesia y armonizarla con el mundo que se estaba viviendo, dado que muchas tradiciones, sin negarlas, que venían de antes, pues ya para el mundo de la época, algunas no decían mucho, y entonces la intención grande de San Juan XXIII era aggiornare, hacer el aggiornamento, o sea, poner al día la Iglesia con relación a las necesidades del mundo de su época. Entonces aquí están los objetivos del concilio. Primero que todo, pues promover el desarrollo de la fe católica, también una renovación moral de la vida cristiana de los fieles y adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Esa es como la intención, los objetivos generales del concilio. Convocado por Juan XXIII, como dice allí, lo anunció desde enero del 59, como ya vimos, y ahí está el aggiornamento, según fue una expresión del Papa Juan XXIII. Bueno, aquí hay unos datos. Esta diapositiva era un poquito antigua y en ese tiempo la diapositiva era Beato, pero ahora es San Juan XXIII. Nos dice allí que a 3 meses de su elección ya convocó o manifestó su intención de convocar el concilio. El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX, y aquí nos reiteran las 4 sesiones y las 3 etapas. La primera fue presidida por Juan XXIII y las 3 últimas por Pablo VI por la muerte del Papa Juan XXIII. Entonces aquí tenemos los 4 periodos y las líneas que se marcaron dentro de los padres sinodales. Bueno, de allí salieron estas 4 grandes constituciones. Como pueden ustedes ver allí, la Dei Verbum, que era sobre la divina revelación. Dei Verbum traduce palabra de Dios. La dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, traduce luz de las gentes. La de Sagrada Liturgia, que es la Sacrosanctum Concilium, el Sagrado Concilio. Y la pastoral de la Iglesia, la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, que traduce las alegrías y las esperanzas. Veamos rápidamente las 2 que nos ocupan, pero luego vamos a volver en detalle sobre ellas. Entonces la Lumen Gentium es el documento principal del Vaticano II. Fue promulgada en noviembre del 64
Y como su nombre indica, es constitución dogmática, o sea, teológica y profética sobre la Iglesia. De una vez hago la distinción aquí. Las dos constituciones que nos ocupan hoy, esta de Lumen Gentium, que es la dogmática, y la pastoral, que es la Gaudium et Spes, es como si dijéramos que esta es la teoría y la otra es la práctica, así como para entenderlo de manera sencilla. Pues no es tan simple como lo estoy diciendo, pero para la comprensión de los términos dogmática y pastoral. Y esta es la pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Esta está más enfocada a aterrizar a las necesidades del mundo de la época en que se convocó el concilio, que se extiende y se proyecta hasta nosotros también. Entonces fue aprobada en el 65. Noten ustedes que fue la primera, la Lumen Gentium fue el del 61, esta es del 65. Y dice, es una novedad porque es la única constitución pastoral que emitió el Concilio Vaticano II, la única pastoral, ¿no es cierto? Así como sentido práctico de hacer, de praxis. También salieron 9 decretos sobre temas varios y solo voy a mencionar uno porque para el caso que nos ocupa, que ustedes tienen mucho que ver con el tema, y es el decreto sobre el apostolado de los laicos, que se llama Apostolicam Actuositatem, o sea, las acciones apostólicas. Entonces también es del 65, ya casi al final del concilio, y hay que leerlo teniendo de fondo a la Lumen Gentium sobre la que vamos a hablar ahora, porque la Lumen Gentium nos habla de la naturaleza y la misión de la Iglesia. Y obviamente se vuelve el contexto para saber el apostolado de los laicos, pues tiene que estar cimentado, contextualizado, inspirado en la naturaleza y la misión de la Iglesia. El aporte histórico enorme. Ya a más de 50 años del concilio todavía hay cosas por realizar. Es la renovación de la Iglesia, es tratar de superar una serie de circunstancias que antes del concilio existían, porque la distancia en siglos desde el concilio anterior, pues el mundo había cambiado y había que actualizarlo, que fue la intención que ya les comenté de Papa Juan XXIII. Entonces vamos a mirar algunos detalles de la Lumen Gentium. Vamos a ir caminando. No sé, en caso de preguntas, si van al final, si se hacen a través del chat, o cómo es la dinámica de las preguntas. No sé si Fabio me pudiera ilustrar para Pues saber. Hans, tú que estás conduciendo la sesión, pues nos dices qué es lo que consideras más adecuado para llevar tu conferencia. Si consideras que lo hagan por el chat de una manera organizada y respondes algunas de las preguntas que se formulen en el chat por escrito. O si prefieres que levanten la mano, si todos el que quieren hacer una pregunta concreta sobre el tema, levanta la mano y le permite intervenir. Pues yo creo que, pues para no estar interrumpiendo la dinámica de la presentación, podría ser a través del chat y en algún momento miramos si vamos resolviendo inquietudes, porque una vez que abramos los micrófonos es de nunca terminar, creo. Pues obviamente por el interés de las personas y el contenido de la exposición, no por más. Y entonces no sé si el tiempo nos alcanzaría para hacerlo de esa forma. Entonces les sugiero, quien tenga alguna inquietud, aporte, pregunta, lo consigne en el chat y al final, antes de concluir la sesión, pues vamos resolviendo las inquietudes en cierto orden y agrupando las que son más o menos tienen afinidad
para poder ir explicando las inquietudes. Bueno, entonces la Lumen Gentium pretende hacer en general una renovación eclesiológica. La eclesiología es un tratado de la teología dogmática, que es mi especialidad. Para contarles muy sencillamente, en palabras muy simples, la teología dogmática es el credo, es profundizar sobre los artículos del credo. Si a usted le pregunta a alguien que no sea católico o que no cree o tiene circunstancias distintas y le pregunta a alguno de ustedes, ¿usted en qué cree? La mejor respuesta que sintetiza su fe es recitarle el credo, ¿no es cierto? Entonces usted empieza desde la creación y termina con la vida eterna. Entonces, y en el transcurso de recitar el credo, que son las verdades que fundamentan nuestra fe, está la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, y entonces se va desplegando la teología dogmática a lo largo del credo. Entonces, si ustedes han mirado el catecismo de la Iglesia Católica, alguien tiene abierto el micrófono y yo tengo un retorno. Si ustedes miran el catecismo de la Iglesia Católica, van a ver la comparación, la sinopsis entre el símbolo de los apóstoles, que era el credo antiguo, que es muy sencillo, y el símbolo, el credo niceno-constantinopolitano. ¿Y por qué existen esos dos credos? Porque resulta que para los apóstoles el tema era muy sencillo y es lo que llamamos el credo corto, que es un enunciado de las verdades muy simples, muy sencillas, por la fe de los primeros discípulos de Jesús y los primeros siglos de la Iglesia. Pero por el camino no faltaron quienes propusieron lo que llamamos en la Iglesia y en la teología las herejías, unas aproximaciones y unas miradas no tan ortodoxas de la fe. Y entonces los concilios de Nicea y de Constantinopla, para rebatir esas herejías, para hacerle frente a ese peligro para la fe ortodoxa, para la fe católica auténtica, les tocó explicitar los artículos del credo. Por eso, por ejemplo, hablando de la cristología, de la persona de Jesús, les tocó en el niceno-constantinopolitano decir engendrado, no creado, porque no faltaba por ahí un hereje que decía que Jesús era criatura. Entonces les tocó especificar. Si ustedes miran el documento, el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, ahí están comparativamente y lo pueden visualizar, lo pueden mirar así al ojo, se ve, digamos, visualmente la comparación y las explicitaciones del credo niceno-constantinopolitano frente al símbolo de los apóstoles, que es más sencillo en su enunciado, porque los cristianos de la primera hora no tenían problemas ninguno, porque muchos de ellos habían bebido esa fe de la predicación misma del Señor Jesús, y a lo largo del tiempo pues se fueron introduciendo teorías y posturas que atentaban contra la fe. Eso era una anotación. Bueno, en el 64 se promulgó la Lumen Gentium, que comienza diciendo por ser Cristo luz de las gentes, por eso Lumen Gentium, y responde a una de las preguntas del concilio, porque los documentos de los que nos vamos a ocupar hoy responden cada una a una pregunta. Entonces, la primera, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? O sea, hablando de la identidad de la naturaleza, a esa responde la Lumen Gentium. ¿Y cuál es tu misión en el mundo actual? A esa responde de la Iglesia
a esa responde otra constitución, la constitución pastoral sobre la cual vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, noten ustedes allí obedecen a la constitución dogmática, porque habla de la naturaleza, que dices de ti misma, y la pastoral, que habla del quehacer, de la misión de la iglesia en el mundo actual. Entonces, obviamente que uno de los documentos fundamentales del concilio fue obviamente porque se estaba replanteando la iglesia que dice de ella misma, y entonces estaba indagando sobre su naturaleza, sobre su identidad, para tenerla clara y para renovar su postura milenaria, pero de cara a la coyuntura y al tiempo que le toca vivir. Y entonces va descubriendo el concilio en la Lumen Gentium que hay una eclesiología de comunión. Estos son de los grandes capítulos que tiene la Constitución. Yo los invito, pues, de aquí a la otra semana, como una tareita, o cuando quieran, volver a releerla, porque seguramente ustedes la han leído, la Lumen Gentium y la Gaudium Spes, volverla a mirar un poquito a la luz de lo que estoy comentando, y de pronto que hace ratico no la miraban, entonces ya con todas las experiencias que ustedes han tenido en su vida cristiana, en su vida apostólica, como laicos activos, pues pueden refrescar esa lectura con las experiencias vividas. Entonces, ve, ahí está el misterio de la iglesia, el pueblo de Dios, habla de los obispos, de los laicos, la vocación universal a la santidad que tiene la iglesia, habla de los religiosos, habla de la escatología, que es el fin de los tiempos, que es otro de los tratados de la dogmática, y habla de la Santísima Virgen, que es otro de los tratados de la dogmática, que es la Mariología. También misterio de Cristo es la Cristología, que es otro de los tratados de la dogmática, o como la están llamando hoy en día, teología sistemática. Entonces ahí está un poquito ya por capítulos, es como el índice del texto de la Lumen Gentium. Ya ustedes volverán sobre eso al abordar el texto que ustedes tengan. Si no tienen un texto a la mano, pues en la página del Vaticano, o le dicen a Google Lumen Gentium y lo refiere al texto de la Lumen Gentium que está en la página web del Vaticano, pues que es la edición oficial. Uno de los grandes aportes de la Lumen Gentium para mirar la Iglesia es el enfoque desde la Trinidad, ¿no es cierto? El misterio central de la fe y de la vida cristiana es la Trinidad, y es la fuente de todos los misterios y los ilumina a todos. Es el número 234 del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del Concilio Vaticano II y particularmente de esta constitución dogmática Lumen Gentium. Entonces empieza a ahondar la Lumen Gentium sobre el misterio de la Trinidad, que es el fundamento de la Iglesia, y obviamente la Trinidad es comunión, es koinonía, es el vínculo del Dios uno y trino, y por eso hablamos de una eclesiología de comunión a imagen de la Santísima Trinidad. Así se manifiesta la Iglesia como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice el número 4 de la Lumen Gentium. También como una anotación de tipo práctico, los documentos de la Iglesia están numerados por párrafos para que se puedan citar y nadie se pierda,
porque como hay múltiples ediciones, pues no sería muy oportuno citar la página porque varía de acuerdo a las ediciones. Es guardadas proporciones como lo que ocurre con la Sagrada Escritura, que hay capítulos y versículos, y cuando uno cita un texto sagrado, pues todo el mundo lo puede encontrar. Algo parecido sucede con los documentos de la iglesia, que están numerados los párrafos para que nadie se pierda si se cita y alguien quiere volver sobre él. Entonces, esa relación entre Trinidad e Iglesia, o la Iglesia que se fundamenta en la Trinidad es el origen trinitario. La Iglesia tiene su origen en la Trinidad y brota de allí. Y es modelo de Iglesia por la dinámica que experimenta y por la unidad que quiere mantener siempre. Que significa también que la iglesia, la relación de Trinidad con la iglesia, además que es origen, es el fin, es la meta, hacia allá es la teleología, o sea, hacia allá tendemos. Por eso somos peregrinos en este mundo, caminando hacia la Trinidad. Y estos momentos, tres momentos de la iglesia, responden en la Lumen Gentium de dónde viene la iglesia, qué es la iglesia y hacia dónde va la iglesia. Son un poco las preguntas que subyacen al texto, a la Lumen Gentium, y que nos ayudan a entender la eclesiología de comunión que propone esta constitución dogmática al hablar del origen, del fin y de la naturaleza, ¿no? ¿De dónde viene la iglesia? Es su origen, qué es la iglesia, su naturaleza, y hacia dónde va es la finalidad, el fin que persigue. La iglesia viene de la Trinidad, significa que la iglesia es un regalo, es una gracia. No es un invento, sino es un don, un regalo que viene de Dios, ¿no es cierto? Y entonces la iglesia se inscribe dentro de la historia de la salvación. Es un don gratuito que viene de Dios. Y debemos acoger ese don también y dinamizarlo en la medida en que participemos activamente en la iglesia. También podemos decir, especificar que la iglesia continúa la obra del Señor Jesús. En su momento, Jesucristo predicó, anunció el Evangelio a través de palabras, su predicación, y de hechos, sus milagros. Y la iglesia continúa esa dinámica de Jesús, predicando la palabra y a través de acciones concretas, las primeras, los sacramentos y otras acciones que la iglesia realiza, como toda la pastoral caritativa, pastoral social, y que tenemos muy presente, estamos muy sensibles a ella en este tiempo de pandemia, porque a pesar de que la iglesia no hace tanto ruido, hace una labor callada, silenciosa, de bajo perfil, en continuidad con su misión de anunciar el Evangelio y de llevar a los hermanos a la santidad, y también, como no es solo teoría, a solventar necesidades materiales también que lo puedan conducir y conectar con Dios. Entonces, también podemos hacer esa analogía de que la iglesia es la continuadora de la obra de Jesús, que hace parte de la Trinidad. Entonces, a través de la encarnación, la Trinidad funda la iglesia, por decirlo de alguna manera, a través de la encarnación, que es Dios, que a través de su Hijo se hace hombre
y se hace como uno de nosotros, igual a nosotros, menos en el pecado, como nos dice San Pablo, y entonces quiso habitar entre nosotros, como dice San Juan, y entonces es importante también, como dice el texto allí, guardar el equilibrio y no perder las proporciones de la acción de la naturaleza y la acción de la Iglesia, de origen divino, configurada, conformada por seres humanos que somos falibles, frágiles, vulnerables, y sin embargo se mantiene la Iglesia por la acción del Espíritu Santo, a pesar de nosotros. Entonces noten ustedes cómo es importante también nosotros sintonizar en nuestra vida y en nuestra acción, en la coherencia entre lo que profesamos y lo que hacemos, ayudar a la construcción y al mantenimiento, a la construcción del reino entre nosotros, que es esta fase temporal que es la Iglesia, para llegar luego al final en la escatología, al final de los tiempos, al reino y a disfrutar de la presencia eterna de Dios. Entonces la fase temporal del reino es la Iglesia. Por eso estamos caminando peregrinos hacia la patria celestial. Y en este paso por este mundo debemos hacerlo lo mejor, a imagen del Señor Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien porque Dios estaba con él, como nos dicen las Escrituras. Entonces, también como la Iglesia está en la historia, es parte de la historia de la salvación, debemos contribuir también nosotros a tomar posturas dentro de la historia y a caminar y a hacer historia de salvación también nosotros, en la medida en que vamos participando de este caminar en esta fase temporal de la construcción del reino, que es la Iglesia. Hay un compromiso profundo con la historia desde la encarnación, ¿no es cierto? De manera específica, pues desde la creación obviamente, pero de manera decisiva a partir de la encarnación. Una iglesia trinitaria es una iglesia de caridad, es una iglesia que habla no solo de lo teórico, sino también de lo operativo, que está al servicio de las personas. La gran inspiración se vuelve amor eficaz, se aterriza en favor de los demás, ¿no es cierto? Es lo que nos mueve a hacer, a realizar acciones de amor en favor de los demás. O sea, son los dos momentos, lo contemplativo y lo activo, que deben estar presentes siempre en nuestra participación, en nuestra adhesión a la Iglesia, en nuestra fe, en nuestras convicciones y en nuestro actuar. Yo siempre he pensado que la vida cristiana no es otra cosa que el permanente esfuerzo de ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y el prototipo de esa unidad es el Señor Jesús, porque Él lo que pensaba, lo decía, lo sentía, lo vivía y lo hacía. Entonces yo suelo decir que el Evangelio tiene control de calidad porque el primero en realizar lo que estaba pidiendo era el mismo Señor Jesucristo. Cuando Él dice, por poner un ejemplo, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, ahí lo vemos en la cruz realizando eso. No eran solo palabras. Y así otros textos del Evangelio que nos demuestran que el primero en comprometerse con lo que estaba anunciando, con la buena nueva, era el mismo Señor, su coherencia absoluta. Y esa es una gran invitación para todos nosotros en la vida cristiana, a esforzarnos por ser coherentes. Ustedes y yo sabemos que eso no es fácil.
Ya lo decía San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. No es fácil ser coherentes, pero el esfuerzo del cristiano permanentemente a través de todas las ayudas que el Señor mismo nos da, de la oración, del discernimiento, de los sacramentos, de su palabra, de sus ministros, de la iglesia en general, es para darnos herramientas y fuerza para ser coherentes. Y pienso yo que en este mundo que nos ha tocado vivir y en nuestra Colombia, donde campea la corrupción, la mentira, las incoherencias, pues el testimonio mayor que un cristiano puede dar es la consecuencia de su vida, la rectitud que nace de su coherencia, que es un esfuerzo permanente, es un trabajo de todos los días. Entonces aquí, como ya lo leyeron ustedes, también el que cohesiona la iglesia es quien cohesiona es la acción del Espíritu Santo, que es el vínculo de caridad, el que genera la unidad, el que genera la vida, como lo recitamos en el credo, el Señor y dador de vida. Luego, aquí están los medios de la gracia. La gracia es otro de los tratados de la dogmática. Y los sacramentos es otro tratado de la dogmática. Entonces, a través de los medios que la Iglesia pone a nuestro servicio, la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, los sacramentos que hacen la unidad de la Iglesia, también la invitación permanente a la oración, al discernimiento, y la acción del Espíritu Santo, que es el que nos permite construir entre nosotros la unidad. Todo eso es acción de la Santísima Trinidad. Cuando uno estudia, que es otro tratado de la dogmática, cuando uno estudia la Trinidad, todos actúan al tiempo, aunque le atribuimos, que se llaman las atribuciones, le atribuimos acciones al Padre la creación, al Hijo la salvación y al Espíritu la santificación, pero es una acción simultánea de la Santísima Trinidad. Entonces, de las atribuciones al Espíritu Santo es la construcción de la unidad y de la santidad a través de la palabra, los sacramentos que nos enriquecen, que enriquecen la Iglesia permanentemente. Y también la Iglesia es una estación temporal de nuestro paso por este mundo. Ya muchos textos y hasta los cantos, algunos antiguos, ¿se acuerdan ustedes que cantábamos los peregrinos, que vamos hacia el cielo? Entonces ese es como el matiz escatológico del final de los tiempos y de lo que pasa después de que salgamos de este mundo espacio-temporal, todo lo que nos espera en la medida en que tratamos de ser coherentes todo el tiempo. Ese es el futuro que nos espera y es el fundamento de nuestra fe, son las promesas de Dios. Y Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, Él nos promete la vida eterna. Obviamente no es gratis, hay unas condiciones para acceder a la vida eterna, entre otras la coherencia de la vida y de manera específica el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna cuando participamos de los sacramentos. Ya como el padre Álvaro les decía, pues hay unos sacramentos que se reiteran, hay otros que son una vez en la vida, pero se pueden renovar, como el bautismo, y los que se reiteran, la penitencia, la confesión, para estar en condiciones de recibir la Eucaristía, que se reitera. Que entre más nos alimentemos de la Eucaristía tendremos más fuerza para peregrinar hacia la Trinidad, que es el origen de la Iglesia. Los demás sacramentos también nos dan fortaleza, la
confirmación y de acuerdo a la vocación de cada quien, los otros sacramentos, el matrimonio para algunos, el sacramento del orden para otros, pues la vida cristiana como solteros, etcétera. Todo eso fortalece nuestro caminar en esta fase terrenal hacia de la construcción del reino. Entonces, ¿quién es digamos, la primera cristiana, el icono de estas dimensiones de peregrinos? Es la Santísima Virgen María. Ella vamos detrás. El modelo acabadísimo es el Señor Jesús y la primera cristiana que nos garantiza que si la miramos a ella, si nos encomendamos a ella y si seguimos su ejemplo, pues vamos a seguir detrás de ella. Entonces, también es una garantía que nos da fuerza para seguir caminando. La iglesia está siempre en renovación y por eso tiene que realizar permanentemente una conversión y una purificación. Desde siempre nos ha llamado la iglesia a la conversión y últimamente Papa Francisco nos ha llamado de muchas formas a múltiples conversiones, a conversión misionera, conversión pastoral, conversión ecológica, mejor dicho, una gran conversión de toda nuestra vida para reajustar nuestro caminar al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, no olvidemos que lo que Dios quiere de nosotros siempre es lo mejor para nosotros. A veces queremos hacer nuestra voluntad, a pesar de que en el Padre Nuestro siempre repetimos hágase tu voluntad y sin embargo en la práctica somos tercos y queremos que Dios haga nuestra voluntad. Por eso necesitamos conversión permanente, estar en estado permanente de conversión. Entonces, también la iglesia tiene que estar presente, ser hija de su tiempo, estar presente en la circunstancia que le ha tocado vivir, iluminar las circunstancias que vive la sociedad en general. Por eso, desde ese Jueves Santo, si ustedes se acuerdan, esa sobrecogedora ceremonia de Papa Francisco en esa plaza de San Pedro vacía, con esa llovizna que había ese día, él solito con su maestro de ceremonias nos invitó a estar todos en la misma barca y después de eso el plan de resurrección y después la de vida después de la pandemia, él nos ha invitado a estar presentes y todas las reiteradas llamadas a la conciencia sobre la pandemia, sobre ser solidarios, estar pendientes del prójimo, reconocer las acciones de la primera línea frente a la pandemia que hacen los servidores de la salud, los médicos, enfermeras, etcétera, reconociendo ese trabajo tan enorme que el Papa nos invita a reconocerlo siempre. Y entonces, por eso es que tenemos que estar metidos en el mundo sin ser del mundo, como nos decía San Juan, y ocuparnos pues también como laicos de evangelizar la cultura, evangelizar la política, evangelizar muchos ambientes que necesitan de la presencia de Dios. Seguimos pues caminando, como dice ahí el Salmo 122, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Esa es toda la dimensión de peregrinar que tiene la iglesia, que va caminando hacia el Señor, hacia la meta final. Y ya le reitero aquí que
la figura, la imagen emblemática de este peregrinar la tenemos en la Santísima Virgen María. Recuerden ustedes que ella fue la que hizo que Jesús realizara el primer milagro en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Y entonces es la intervención también de la presencia poderosa de la Virgen, tanto en las Escrituras, que no aparece mucho, pero es una presencia decisiva, y también en la devoción de los cristianos. No hay país católico del mundo que no tenga una gruta, una imagen de la Virgen, que no rece el rosario. Hay una piedad popular muy acendrada en la imagen de la Santísima Virgen María. Bueno, ahora pasemos un poquito a hablar de, obviamente que lo que les he dicho de la Lumen Gentium no se agota ahí. Haría falta todo un curso, todo un semestre para hablar de la Lumen Gentium y hasta más, si la queremos hacer una disección particularizada, detallada de cada elemento que está en la Lumen Gentium. Antes de pasar a la Gaudium Spes, solo una anotación para hablando del bautismo, que seguramente el padre les comentó, el padre Álvaro. Me quiero referir aquí al sacerdocio común de los fieles que da el bautismo. Así como hay un sacerdocio ministerial a través de, que se confiere a través del sacramento del orden, hay un sacerdocio común de los fieles que nos lo da el bautismo y que se ejerce en la oración, en la recepción de los sacramentos y en el cumplimiento de los deberes de nuestra vida diaria, como padres de familia, como madres de familia, como empleados, como empresarios, como profesores, cada uno realizando de la mejor forma posible su papel en este mundo. Así ejercemos el sacerdocio común de los fieles, ¿no es cierto? Entonces, pues quería, porque esa es una explicitación que está en la Lumen Gentium, hablando de los laicos, y que recalcó el concilio, porque antes del Concilio Vaticano II no se hablaba mucho de eso, y con ocasión de hablar de los laicos, que fue el Concilio Vaticano II el que abrió ese abanico hermoso y rico del trabajo de los laicos en la Iglesia. Una de las fundamentaciones, el sacerdocio común de los fieles, para determinar que los laicos no somos cristianos de segunda categoría, porque en la Iglesia preconciliar pareciera que en el imaginario de la gente solo se hablara de Iglesia refiriéndose a la jerarquía, a los religiosos, a las religiosas, a los sacerdotes, y poco se hablaba del fiel común y corriente. Rescata al Concilio Vaticano II el papel y la importancia de los laicos, hombres y mujeres, en la Iglesia. Si uno mira numéricamente, los laicos numéricamente somos más que la jerarquía, que los sacerdotes, que las religiosas. Entonces es importante tener también eso desde ese punto de vista. Y entonces el Vaticano II inauguró la hora de los laicos. Y a distancia de más de 50 años en este momento, infortunadamente hay muchos sacerdotes que aún no lo han entendido y laicos que aún no lo han entendido tampoco, que es su compromiso con la Iglesia, le viene del bautismo, no de lo que el curita de su parroquia le permita hacer o le invite a hacer, sino que está en su ADN de bautizado, el pertenecer a la Iglesia y trabajar en y por y para la Iglesia. Bueno, vamos a ver la Constitución Pastoral, las alegrías y las esperanzas. Este es el ayornamiento propiamente. El Lumen Gentium era
teológicamente mirar las cosas, y este es adecuar esa mirada teológica de la Lumen Gentium, adecuarla a los tiempos actuales y cómo eso se desdobla, se despliega en las acciones que realiza la Iglesia cada día, en la dinámica que la Iglesia asume. Entonces ahí está la comprensión dinámica del mundo, los signos de los tiempos, que es discernimiento, el centro, que es Jesucristo, una mirada de amor sobre el mundo, y en la huella del buen samaritano, que es toda la pastoral profética, la pastoral caritativa, como nos indica el texto del buen samaritano. Entonces ahí se explica el título. Es el más extenso de los documentos del Vaticano II y uno de los últimos en ser promulgado, casi en la clausura del concilio en el año 65, lo que nos hace ver que es un documento madurado a la luz de los otros documentos y de las discusiones de los padres sinodales en las diferentes sesiones. Entonces es como un fruto maduro del concilio, esta constitución pastoral. El tema de la Gaudium Spes es la visión de la Iglesia sobre el mundo actual, y por tanto nos indica cuál sería la misión de la Iglesia en este mundo, ¿no? Ahora no podemos separar este texto, que es como el hacer, de los otros documentos, particularmente de la Lumen Gentium, que nos indica la naturaleza, la identidad, el qué es la Iglesia, y este Gaudium Spes es que a raíz desde el qué es la Iglesia, de su naturaleza y su identidad, nos invita a hacer Iglesia, a dinamizar eso que vimos en la Lumen Gentium, y a actuar en consecuencia. También esa identidad de la Iglesia requería ahondar en las fuentes que dinamizan la vida de la Iglesia, que es la palabra de Dios y la celebración de la fe. Entonces, por eso está la Dei Verbum, que es sobre la palabra de Dios, y la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. Entonces, aquí se completa lo que creemos, inspirado en la Sagrada Escritura, y lo que celebramos, que es la liturgia, ¿no es cierto? Entonces, ahí son las diferentes dimensiones que el cristiano tiene para manifestar su fe, para nutrirse de la Sagrada Escritura, para alimentarse de los sacramentos, para participar en la liturgia y para actuar a partir de la caridad, para ejercer la caridad. Y entonces desde Gaudium Spes, de manera específica, la Iglesia se vuelve interlocutora del mundo que le ha tocado vivir, y sobre todo servidora del diálogo de salvación de Dios para los hombres, que es la frase que está en negrita en ese último párrafo. Recibe la Gaudium Spes el calificativo de constitución pastoral, o el adjetivo, por lo que es práctica, ¿no es cierto? Es como la salida de acción que la Iglesia nos propone, para que, una vez estudiada la teología, que en la Lumen Gentium, aquí podamos aterrizar eso y podamos actuar frente a la sociedad, y entonces nos invita también, por un lado, a reflexionar sobre el hombre y el mundo, y sobre la actitud entre ambos, entre el hombre y el mundo. Entonces es un poco toda una revisión de la situación, cómo leer los signos de los tiempos, y qué puede hacer la Iglesia, qué le puede aportar la Iglesia, qué puede iluminar la Iglesia para la sociedad actual, para la vida, y sobre todo específicamente para algunos problemas que son más urgentes en la vida del ser humano y de la sociedad. Y entonces
Hay principios permanentes, los de siempre, y hay principios contingentes, como es en la última línea, porque esos pueden ir cambiando en la medida en que se adaptan a las circunstancias de los tiempos. Entonces es una manera de vivir o de encarnar en un momento específico, de una situación concreta, los principios que son innegociables. Son los de siempre, son las columnas de lo que creemos. Entonces, podemos decir que la Gaudium Spes es una mirada de fe sobre nuestro mundo, que cuestiona e interpela la misión de la Iglesia. No sé si ustedes, en este tiempo de pandemia hay mucha gente que dice, bueno, y la Iglesia calladita y no hace nada. Lo que pasa es que la Iglesia no hace ruido. La Iglesia es como la masa en la levadura que va fermentando sin hacer aspavientos. Entonces, como nuestro mundo es mediático y la gente, de eso dan cuenta los youtubers y la gente los influencers que llaman ahora, que todo lo que hacen lo publican, o en YouTube, o en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, pues la Iglesia en eso es discreta, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. La Iglesia es discreta obedeciendo al Evangelio y no tiene ningún interés en hacerle publicidad a lo que hace, haciendo muchas cosas. También la invitación de Gaudium Spes es a que recorramos ese camino y a profundizar esa misión de la Iglesia en el mundo. Ahí está el número 91 que ustedes pueden leer, cómo la misión del cristiano también es hacer creíble lo que la Iglesia enseña, o sea que no es solamente teoría. La estructura de la Gaudium Spes, así rápidamente, ustedes pueden mirarla, seguramente la han leído, tienen el texto, simplemente resaltar algunos de los títulos: la dignidad de la persona humana, la comunidad humana, la actividad humana en el mundo, misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, algunos problemas más urgentes, la dignidad del matrimonio y la familia, el sano fomento del progreso cultural, situación de la cultura en el mundo actual, algunos principios relativos a la promoción de la cultura, algunas obligaciones más urgentes con relación a la cultura, la vida económico-social, el desarrollo económico, algunos principios reguladores del conjunto de la vida económico-social. Entonces noten ustedes que es un panorama muy interesante, la política, la comunidad de los pueblos, el fomento de la paz, la obligación de evitar la guerra y edificar la comunidad internacional. Muchos de estos temas los recogió el Papa Pablo VI en el año, este es del año 65, en el año 67, el Papa Pablo VI publica la Populorum Progressio, que retoma muchos de estos temas. Es un documento también que hay que leerlo. El progreso de los pueblos, porque allí está una definición que de manera clara y evidente Papa Pablo VI atinó a definir el verdadero desarrollo, que es el paso para todos y cada uno de condiciones menos humanas a más humanas. Hasta ese momento, en el año 67, las Naciones Unidas y organizaciones internacionales creían que el desarrollo era solo crecimiento económico. Y el Papa Pablo VI les dijo que el verdadero desarrollo no era solamente crecimiento económico, sino el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, dando como origen al concepto de desarrollo humano integral, que no es solo lo económico. Bueno, aquí hay algunos de los números de la Gaudium Spes que nos ayudan a una comprensión del mundo. Si volvemos sobre la Gaudium Spes a releerla, es una hermosa radiografía y muchas de esas cosas que están dichas se aplican al día de hoy, ¿no es cierto? No solo era para el 65, sino que se aplican al día de hoy, a nuestra realidad actual. Entonces también nos hace
nos hace caer en la cuenta de realizar un discernimiento, de leer los signos de los tiempos para lograr un trabajo de discernimiento y poder iluminar, poder evangelizar la situación del mundo actual, respondiendo a las necesidades del mundo actual desde la fe, desde la iglesia. Entonces eso implica un trabajo de discernimiento a problemas nuevos, soluciones nuevas, pero inspiradas en los valores de siempre, en los principios que no pasan. Y entonces la iglesia pues es profética, anuncia, denuncia e ilumina las acciones que el mundo va llevando. Son un poco los números 9 y 10 de la Gaudium et Spes. Aquí se centra ya en los signos de los tiempos específicamente. Ya casi vamos llegando al final de nuestro momento para dejarle un tiempo también a algunas inquietudes y preguntas. Voy a pasar un poquito más ágilmente sobre estas. Se trata de un discernimiento de la historia y sus procesos, no a la luz de algún proyecto humano, sino a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, que es la que ilumina y juzga la historia y orienta la acción del cristiano, ¿no es cierto? Y ese trabajo de discernimiento constante a la luz del Evangelio va dando maneras concretas de cómo la iglesia puede servir a los demás, cómo la iglesia se puede proyectar, cómo la iglesia puede responder desde la palabra de Dios con una respuesta de fe. Yo creo que la Gaudium et Spes es el documento, la constitución de la lectura de los signos de los tiempos y del discernimiento. Si ustedes han escuchado y leído los últimos documentos de Papa Francisco, él insiste mucho en el discernimiento porque es un elemento de la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola. Entonces él nos insiste también en el discernimiento, tanto para nuestra vida personal, espiritual, personal, y también para la vida comunitaria, para la vida de la sociedad. Aquí, como ustedes van a tener la presentación, pues pueden ir mirando luego con calma, volver sobre esto que estoy pasando con cierta agilidad en virtud del tiempo que ya se nos está agotando. Lo importante es, bueno, el otro elemento es la centralidad de Jesús. Jesucristo es el centro, es el signo del tiempo dado por Dios a la humanidad entera. Entonces Él es el eje, ¿no es cierto? Es el cristocentrismo de cierta manera sin ir al extremo de los ismos que no son buenos, pero todo gravita alrededor del Señor, que es el centro de la historia de la salvación. Noten ustedes aquí en esta, también es un texto cristológico en varios números, habla de Cristo el hombre nuevo, el verbo encarnado y la solidaridad humana, tierra nueva y cielo nuevo, Cristo alfa y omega. Se destaca pues la centralidad, ¿no es cierto? La primacía de Jesucristo en todo. Aquí también hay otros elementos que reiteran esta primacía de Jesucristo, que es como el centro alrededor del cual gravitamos. Luego, una mirada de amor sobre el mundo, lo expresó así Pablo VI. Entonces, como la iglesia mira al mundo con misericordia, con amor, no es una mirada ingenua, superficial, sino con mucho realismo. Se trata de una mirada que brota del amor de Dios, de las entrañas de la misericordia. Es una mirada misericordiosa, porque, como decía el Señor, están como ovejas sin pastor. Entonces la misericordia
También tenemos que tener una mirada positiva sobre el mundo y a eso nos invita también Gaudium Spes, una mirada optimista, sin perder el realismo, sin ser ingenuos. Entonces, también a eso invita el Papa Pablo VI al final en la clausura del concilio a ser muy realistas. También toda la dimensión de servicio que la Iglesia tiene nos invita la Gaudium Spes a desembocar también en ese servicio, siendo buenos samaritanos para los demás. Noten ustedes ahí la frase del centro del párrafo: toda esta riqueza doctrinal del concilio se vuelca en una sola dirección: servir al hombre. La Iglesia está al servicio del hombre, al servicio de las personas. Y en algunos momentos de la historia pues se nota y se acentúa ese aspecto, como es el caso de la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia, en la que hemos descubierto las grandes desigualdades, las grandes inequidades. También Pablo VI señaló: la antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio, en el discurso del 7 de diciembre del año 65. Entonces noten ustedes que detrás de todos los documentos dogmáticos y pastorales también hay una espiritualidad que anotaba el Papa Pablo VI. Entonces, hasta ahí la exposición. Después compartiré la presentación para quien la quiera tener, con mucho gusto. No sé si hay preguntas, inquietudes. En este momento que nos quedan 10 minuticos, sí lo podemos hacer de viva voz, a través del micrófono, con cierto orden, levantando la mano para que no se nos vuelva la Torre de Babel en el cruce de micrófonos abiertos. Fabián y Rosario levantaron la mano. Padre, buenas tardes, muchas gracias. Yo soy laico. Sí, sí. Que pues después de 6 décadas de historia del Concilio Ecuménico, novedad para los hijos de Cristo, ¿cuál sería para usted nuestro mayor aporte en la vida de nuestra Iglesia Católica actual? Yo creo que el mayor aporte sería volver un poco sobre estos documentos, los dos que hemos hablado hoy, y tratar de llevarlos a la práctica, implementarlos, porque infortunadamente a lo largo de este tiempo, después del concilio, algunas cosas que eran más visibles se llevaban a la práctica, como la liturgia. Antes era en latín y de espaldas al pueblo, empezó a celebrarse de cara al pueblo en el idioma de cada lugar, pues eso era más visible. La reforma litúrgica fue la más visible, pero hay unas realidades que están en los documentos que todavía nos falta implementar. Entonces yo diría fidelidad al concilio. Además que esa fidelidad se ha explicitado en documentos posteriores, por ejemplo, para los laicos, a Christi Fideles Laici, y también otros documentos de la Iglesia que están inspirados profundamente en el Vaticano II, que nos toca leerlos y implementarlos, llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces yo creo que ese debe ser el mayor aporte, y el aporte que les sugería, me incluyo yo, ser coherentes en nuestra vida cristiana, para que sea un testimonio para las personas. Margarita, vi también que levantaste la mano. Muchas gracias, Hans. Mil gracias por esta síntesis que es impresionante. Mencionaste que la eclesiología del Concilio Vaticano II es una eclesiología de comunión. Yo he escuchado que es una eclesiología de comunión y de participación. No sé si quisieras enfatizar ese aspecto, por favor. Gracias. Sí. Me faltó añadirle el otro término. Sí, es una economía de comunión y participación.
Lo dije en otras palabras, la participación es toda la invitación a los laicos a participar en la Iglesia. El Vaticano II es el concilio de los laicos y ahí cobra toda su fuerza la participación. Y a través de la participación se construye la comunión. No es la única vertiente, pero es una de las formas de construir comunión participando. Las otras son, pues, obviamente los sacramentos, la acción del Espíritu, estar abiertos a la acción del Espíritu, pero inclusive la participación nos motiva a participar el Espíritu Santo. Entonces, ciertamente me faltó explicitar eso, pero la eclesiología del Vaticano II es comunión y participación, ciertamente. Participación en el sentido de poner en ejercicio nuestro bautismo con el sacerdocio común de los fieles y estar abiertos a la acción del Espíritu Santo para participar y para ayudar a construir la comunión. Pedro levantó la mano, Pedro Rosso. Hans, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Muy bien. información. Quisiera dejarte como dos inquietudes o dos retos, y es que probablemente desde que yo empecé en el servicio en la iglesia, y estamos hablando de hace como unos 30 años, escuchamos del tema del Vaticano II, pero como que eso es muy lejano a los sacerdotes. Entonces encuentro un poco sorpresivo que pues obviamente estamos hablando de documentos que son de la iglesia de más de 30 años, en donde el día de hoy estamos estudiando y en donde probablemente muchas de las personas que nos critican desde otras iglesias separadas y demás, nos dicen que tenemos metodologías que están un poco hacia atrás. Entonces, quisiera saber ahí un poco la opinión de cómo reconciliamos precisamente estas guías que nos vienen desde la iglesia para hacerla obviamente más práctica, con de pronto, no sé si es un desconocimiento práctico de parte de la formación de los sacerdotes en los seminarios, pero digamos que nosotros como laicos nos encontramos en la mitad de unos sacerdotes que como que no están teniendo en cuenta estas líneas, y por otro lado un mundo que requiere una metodología que sea pues muy acorde pues obviamente a la realidad. Entonces, ¿cómo ves esa aplicabilidad o qué otro tipo, digamos, de preocupaciones de la iglesia vienen después de esos 30 años para acá? Porque probablemente nos estamos quedando un poquito atrás en el ritmo de implementación práctica, tal vez. Sí, hay varios factores. Por un lado, pues uno puede cuestionar la formación de los sacerdotes con las mejores intenciones. Las casas de formación generan sus planes de estudio. Habría que mirar, pues, si incluyen Vaticano II y hasta qué punto y en qué profundidad. Por una parte eso, por otra parte también otro llamado a la participación de los laicos, y es a veces los laicos cumplen un papel de motivar a sus pastores a hacer cosas felizmente, y algunos, como se dice en el lenguaje coloquial, les cogen la caña, otros un poquito se frenan. Sin embargo, yo creo que el papel de los laicos aquí en esto es muy importante. Además, también estar al día en la lectura y la aplicación de los documentos recientes. Oyéndote hablar, pensaba yo en la nueva evangelización que nos invitó primero Evangelii Nunciandi y después el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Es la nueva evangelización que está fundamentada, nueva en su ardor, en su metodología y en sus expresiones, para realmente ser interlocutores frente al mundo de hoy y poder decir una palabra válida. Porque si decimos cosas anticuadas o maneras, pues al mundo de hoy de pronto no tienen sentido, no les dice mucho. Entonces yo creo que es también la apertura al Espíritu Santo, a ver qué nos impulsa el Espíritu a decir, a movernos, a participar, a tener iniciativas, y también desde el papel de los laicos a motivar a los pastores a caminar de pronto por caminos que no se les han ocurrido a ellos, pero con la motivación y el entusiasmo y la creatividad de los laicos, de pronto se animan a transitar por esos caminos y a generar dinámicas nuevas, ¿no es cierto? No sé si no hay más manos levantadas, ya estamos llegando
a María Marmolejo. María, Sí, señor, buenas tardes. buenas. Mi pregunta es esta. ¿Usted cree que los principios innegociables de la Iglesia se pueden sintetizar? Uno puede decir, ¿son este o son aquello? Muchas gracias. Pues yo les comentaba hace un rato que la fe está resumida en el credo, ¿cierto? El credo, digamos, es la síntesis, ¿no? Ahora, a cada uno de los artículos del credo se le ha hecho teología dogmática, teología pastoral, doctrina social de la iglesia. O sea, yo creo que la síntesis está en el credo, ¿no? Y debe ser, digamos, nuestro referente permanente. Obviamente que hay que traerlo al mundo de hoy, no digo adaptarlo, sino aplicarlo, ¿no es cierto? Porque son elementos, son principios, son columnas que hay que poner en el mundo actual a través de la lectura de los signos de los tiempos y del discernimiento, pero ahí están. Entonces toca es aplicar, y todo lo que de ahí se desprenda es una manera es una guía, es una bitácora, es una hoja de ruta para el cristiano, para el laico de participar en la iglesia. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. Hans, La una. sí, te damos las gracias, Hans, por esta síntesis tan bien elaborada y supremamente retador lo que has hecho en el día de hoy. Es en hora y media sintetizar y presentarnos esta visión de contexto. Por eso este primer tema se llama Contexto de Concilio Vaticano II y una referencia a Lumen Gentium y a Gaudium et Spes. Bueno, dándole las gracias a Hans, quiero dar 3 mensajes. Primero, agradecerles a todos. Tenemos una audiencia de más de 100 personas en este diplomado y eso pues nos hace muy felices y no es porque estemos felices porque sí, le damos la gloria a Dios que nos haya permitido este espacio de formación. Tenemos sed de Dios, sed de formarnos para servir en la iglesia y el propósito de este diplomado es crecer, renovar nuestra vocación de laicos, nuestra espiritualidad y misión en nuestras comunidades y precisamente enraizarnos mucho más en el plan de evangelización arquidiocesano para servir de una manera más armónica, más coherente, más integrada en nuestra iglesia. El segundo punto que quiero mencionar ya es más operativo. Le quiero dar las gracias a la profesora Carol Valencia. Carol es la persona encargada de educación continua en la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Ella ha venido acompañando este proceso de inscripción y a nombre de la facultad les quiero pedir el favor, si alguien falta por entregar algún documento o terminar su proceso de legalizar su inscripción, les pido que lo hagan de manera inmediata a través de Nubia Cordero, que es la secretaria del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis y nos está apoyando en este servicio específico del diplomado, o también con Carol Valencia, como les digo, encargada de educación continua. Nos ha acompañado toda la mañana también Ivonne Méndez. Ivonne es la secretaria académica de la facultad y a Ivonne un saludo y un agradecimiento inmenso porque pues ella también nos ha apoyado con toda la conformación del diplomado y los procesos académicos. Y este es un reto grande, llevar un diplomado en este convenio académico entre Uniminuto y el CLAB. Y a Ivonne, muchas gracias. El formulario de registro de asistencia es muy importante, ya lo explicó Ivonne hace unos minutos, para registrar y tener un soporte, una evidencia que asistimos a cada una de las sesiones. Permítanos internamente si hay alguna revisión de ese formulario o no, o si se aclara la manera de utilizar el formulario para que sea fácil para todos registrar nuestra asistencia. Nos han preguntado por las grabaciones. Estas enseñanzas están siendo grabadas para los asistentes al diplomado, para la
para los que están formalmente inscritos en el diplomado, tengan presente que esto es un ambiente académico y que también aquí hay un trabajo de estudio, de investigación y de la elaboración académica intelectual de los docentes, los profesores del Instituto Bíblico o de la Facultad en general, pero tendremos también invitados externos y algunas de estas conferencias también podrían tener algunos derechos de autor o elementos que nos permitan ser responsables con esta información que nos comparten. Los materiales, por ejemplo, la presentación del padre Álvaro o esta presentación que hizo Hans o algún otro material, vamos a compartirlos. Permítanos cerrar esta primera sesión y facilitar un grupo que sea fácil, que todos podamos disponer de los materiales. Un cuarto tema es que estamos llamados a estudiar, a profundizar. Creo que hoy nos han hecho un reto muy grande, por ejemplo, con toda esta intervención de Hans, de leer estos documentos de Vaticano II o de releerlos, de explicarlos, actualizarlos, contextualizarlos. Es decir, que no seamos sujetos pasivos de una conferencia a través de este medio virtual, sino que realmente sea un espacio para crecer, para formarnos, para estar mucho mejor equipados. Y recordarles que la próxima sesión, el próximo sábado 29 de agosto, empezaremos a las 8 en punto, muy puntuales. Tenemos invitados especiales, ya escucharon que va a estar el padre Guillermo Acero desde Roma. Él fue director del IBPL y ahora está brindando un servicio directamente allí en el Vaticano. Él se va a ser responsable de conducir esa primera sesión del día sábado. Les pido su puntualidad. Bueno, mil gracias a todos, Dios los bendiga y aquí vamos creciendo con este diplomado. Que pasen un feliz fin de semana, Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hasta luego y muchas gracias.